¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta jornada de noticias aquí en 24 tarde junto a Juan Carlos Alarcón. Vamos a llevarle todas esas informaciones que han ocurrido durante esta jornada de sábado ya 7 de mayo. Hola Aranza, sí, 20 grados ya en la capital de la República. Tenemos a todos nuestros equipos desplegados, muy pendientes de lo que pasa en Concepción, por ejemplo, de lo que está pasando también en Hualpén y en distintas partes de nuestro país. Pero nos vamos a ir a la región metropolitana, específicamente a Puente Alto, con las informaciones policiales, sobre todo esta balacera en esta discoteca clandestina. Ya lo tenemos en pantalla, Cristian. Buenas tardes, Cristian Cereceda. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos acá en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, calle 27 de septiembre, con El Sauce. Imagen en vivo de lo que está pasando a esta hora con los peritajes preliminares que está realizando Carabineros en este punto. Lo que ustedes están apreciando es los trabajos que se están desarrollando debido a una balacera que ocurrió en este sector. Todo esto en el contexto de una discoteca clandestina. Es esta propiedad de color celeste que están apreciando en pantalla, que cuenta con rejas, también con una cortina metálica. Todo esto se encuentra cerrado, pero también hay funcionarios policiales al interior para poder encontrar alguna evidencia debido a lo que ocurrió durante las primeras horas de esta mañana, a eso de las 5 o 6, en donde ocurrió una balacera en donde una persona falleció lamentablemente en este mismo lugar y donde además una segunda persona, un hombre, también quedó herido a bala. Él se encuentra internado, se desconoce su estado de salud, pero aparentemente estaría fuera de todo riesgo. De acuerdo a los antecedentes que se conocen debido a esta misma situación, esto habría ocurrido justamente por una balacera dentro de esta propiedad que funciona como discoteca clandestina. Según lo que han dicho algunos vecinos, se ha clausurado este mismo lugar en varias oportunidades, sin embargo, ha continuado funcionando. Aparentemente se realiza principalmente lo que es el consumo y la venta de sustancias ilícitas, y eso por supuesto ha llevado a que muchas personas se acerquen hasta este lugar, aparentemente, de acuerdo a lo que dicen la información preliminar, principalmente narcotraficantes que estarían llegando hasta este mismo punto durante toda la semana, de lunes a viernes, y por supuesto principalmente sábados y domingos también, para estar hasta altas horas de la noche. En primera instancia llegó Carabineros, que todavía se encuentra en este lugar, ya ha cerrado este perímetro, pero se espera que dentro de los próximos minutos llegue la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias en este mismo lugar, de acuerdo a la instrucción que ha realizado la propia Fiscalía para conocer más antecedentes. Afuera de esta propiedad se encuentran 3 vehículos, 2 blancos, un tercero que es de color rojo, que serían aparentemente de las personas que llegaron hasta este lugar. Muchos de ellos, por supuesto, huyeron, escaparon, pero dejaron estos vehículos. Por lo tanto, se va a hacer el chequeo correspondiente con respecto a las patentes, saber a quiénes pertenecen y con eso tener más antecedentes, declaraciones, testimonios que pueden ayudar a entender la dinámica de cómo fue este hecho. Aparentemente ya habría alguna persona detenida, pero no se ha entregado mayor información. Eso, por supuesto, va a ser entregado oficialmente cuando llegue la Policía de Investigaciones, pueda realizar los primeros peritajes y posteriormente ya realizar entonces alguna vocería para entregar mayores antecedentes de este homicidio. Entonces, una persona fallecida, una segunda que también se encuentra herida a bala. Todo esto en un sector residencial que se aprecia bastante tranquilo. Hay muchas casas también en este lugar, vecinos de tercera edad, muchas familias, por supuesto, que despertaron asombrados por esta misma situación que ocurrió muy temprano, eso de las 5, 6 de la mañana, pero que no sorprenden, dicen ellos, porque es una situación que se ha repetido constantemente en este mismo lugar, con esta propiedad que ha sido cerrada, pero que sigue funcionando como discoteca clandestina, según dicen los mismos vecinos, y que también eso ya estaría en manos de los antecedentes que manejan, por supuesto, Carabineros y también la Policía de Investigaciones. Yo ahora los quiero invitar a cambiar de tema. Nos vamos a la comuna de Vitacura para seguir revisando información y poder comentarles lo que están apreciando ahí en pantalla con respecto a este delito que ocurrió durante las últimas horas, que involucra a una persona que está, por supuesto, ya posicionado en distintos hechos, principalmente como portonazos, encerronas y también abordazos que cometía principalmente en el sector oriente, en la comuna de Vitacura, pero también en otros sectores como La Granja y también en La Florida. Ellos se dedicaban principalmente al robo con intimidación, con violencia, para arrebatarle a sus víctimas principalmente lo que son vehículos de alta gama, también vehículos de lujo, para por supuesto poder tener entonces estos botines y para posteriormente entonces realizar este tipo de situaciones y posteriormente
posteriormente entonces se realizaba esta misma situación para entonces atacar también a las víctimas y por supuesto dejar con algún tipo de situación, por supuesto entendiendo lo que estaba ocurriendo para posteriormente tomar detenido a esta misma persona, en donde además una característica bastante particular era que tenía una pierna ortopédica. Eso por supuesto fue importante para tomar la declaración a las víctimas, posicionarlo también en estos mismos delitos y con esto entonces dar con su respectiva detención. Lo que se ha informado también durante las últimas horas es que este delincuente está posicionado en un hecho que ocurrió a mitad de semana, el miércoles, en la autopista central, donde un delincuente resultó fallecido luego de una encerrona frustrada. Ellos intentaron asaltar a una víctima en este punto, sin embargo, fue frustrada por la misma víctima. Los delincuentes intentaron escapar, pero posteriormente entonces atropellaron a un propio compañero de delito y dentro de este mismo escenario es donde estaría entonces involucrado este delincuente que cayó en las últimas horas y quien ya se encuentra en prisión preventiva. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar. Los hechos que ocurrieron el día miércoles pasado en la autopista central, donde este mismo vehículo sustraído en el Club Sirio el día sábado en la comuna de Vitacura, participa en una encerrona frustrada en la autopista central, casi el enlace de Costanera Norte, donde uno de los delincuentes muere atropellado aparentemente por los mismos miembros de la banda. En horas de la tarde, el imputado fue formalizado por el 14 Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, ya que el imputado es un peligro para la sociedad. El tribunal acogió esta solicitud, decretando la prisión preventiva del imputado. Porque después te editan las cosas, y editado no sirve. Claro, se trata de un delincuente que cuentan con varios antecedentes, también por robo con intimidación, hurto, desde por lo menos hace 10 años a la fecha. Se encontraba entonces participando de esta banda dedicada a lo que son los portonazos, encerronas, también abordazos, principalmente en el sector oriente de la región metropolitana para sustraer vehículos de alta gama y por supuesto con esto ir realizando otros delitos, considerando que está entonces posicionado en un tour delictual que realizó durante las últimas horas y donde también se pudo acreditar que participó dentro de este mismo atropello a un propio compañero de delito. Aparentemente él sería el conductor de esta misma situación debido a su situación con su pierna ortopédica, cumplía este rol, pero también muchas veces participaba entonces del robo con violencia y también intimidaba a las propias víctimas. Ahora los invito a cambiar de tema. ¿Les parece que nos vayamos a la comuna de Renca con la lamentable muerte de una mujer en un accidente de tránsito en la autopista Costanera Norte? Esto ocurre cerca de las 10:30 de la noche, cuando el conductor de un furgón lamentablemente perdió el control de este vehículo impactando contra una grúa de la misma autopista que se encontraba realizando trabajos de emergencia por otro vehículo que se encontraba con algunos problemas mecánicos, con fallas técnicas, por lo tanto se encontraba estacionado dentro de esta misma autopista, estaba prestando colaboración y es en ese momento en que aparece entonces este furgón que impacta con la misma grúa y de esta manera sale eyectada la copiloto, una mujer de 62 años, quien por supuesto queda muy grave, es asistida, es llevada a un recinto asistencial, pero posteriormente pierde la vida. De acuerdo a los antecedentes que ha entregado también la policía, este conductor habría perdido el control del vehículo debido a cajas, también a basuras que había dentro de la misma ruta. Es por eso que se habría enredado en las mismas ruedas y es ahí donde pierde el control y posteriormente fallece entonces debido a este choque bastante grave que ocurrió en la propia autopista Costanera Norte. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar. Un vehículo transitaba por Avenida Costanera Norte en dirección al poniente y por motivos que se investigan, pierde el control del móvil, impactando una grúa asistente que se mantenía estacionada en la berma de esta vía. Producto de lo anterior, la copiloto de 62 años es trasladada al centro asistencial de la comuna de Renca, donde lamentablemente fallece. Claro, una situación bastante lamentable. Ahora habrá que ver quién se va a hacer responsable. El conductor de este furgón que inicia entonces este accidente dice que habían cajas, que habían restos
de basura principalmente en la misma autopista, y es por eso entonces que se genera este mismo accidente que impacta contra la grúa. Los trabajadores de esta grúa afortunadamente no resultaron con ningún tipo de lesión, pero también es un tema a considerar con respecto a lo que se encuentra en la propia ruta y que por supuesto afecta la visibilidad y luego también el control del propio furgón de los vehículos, en este caso con un hecho bastante lamentable. Ahora los invito a ir a la comuna de Maipú con un portonazo que ocurrió dentro de esta misma comuna, eso de las 9 de la noche, en las Golondrinas Oriente. En este caso se encontraba por supuesto un vehículo que estaba fuera de una propiedad cuando se estaciona un segundo automóvil para entonces realizar un portonazo. Eran 4 delincuentes que estaban todos armados. Hay por supuesto uno de ellos que se queda dentro del mismo vehículo para esperar entonces el botín y poder huir. Sin embargo, en este mismo lugar se encontraba un detective de la Policía de Investigaciones que estaba en su domicilio. Él estaba descansando, da cuenta de esta misma situación, intentó prestar ayuda, lo consigue. Él también fue amenazado por los mismos delincuentes. Posteriormente se presenta como funcionario policial, saca su arma de servicio y es así entonces como logra frustrar este mismo delito. Los delincuentes se negaron, por supuesto, a oponer lo que estaban realizando. Se genera un intercambio de disparos, pero en definitiva logra frustrar lo que fue este portonazo que afectó a un propio vecino. Él se encontraba, como yo les decía, descansando dentro de su propia propiedad. Esto ocurre temprano, 9 de la noche, en un sector también residencial. Se percata de este mismo hecho y es ahí entonces cuando sale, se identifica como policía, los delincuentes hacen caso omiso, siguen con su delito y es ahí entonces donde se realizan estos intercambios de disparos, donde afortunadamente un inocente, no salió nadie herido. Sí, una bala alcanzó una de las propiedades de este mismo sector residencial, pero en definitiva ninguna persona resultó con heridas. Por ahora, por supuesto, ya una investigación que deberá continuar para posicionar a la banda completa dentro de este mismo delito y por supuesto poder formalizarlos luego de este portonazo frustrado en manos de un policía que se encontraba en su casa descansando, usa su arma de servicio, entonces logra realizar esta acción para fortuna de su propio vecino que estaba siendo víctima de este delito. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar de inmediato. El personal de Carabineros recibe el comunicado de que en la comuna de Maipú se está desarrollando un robo de vehículo de tipo encerrona, donde la víctima habría sido abordada por 3 sujetos, los cuales se movilizaban en un vehículo color gris y usando un armamento de fuego la intimidan para descenderle de su móvil. Hecho que fue observado por un detective de la institución, quien al identificarse como tal provocó que los sujetos dispararan en su contra. Por tal motivo, el detective hizo uso de su arma de servicio, repeliendo el ataque, provocando que los sujetos abandonen el vehículo y huyan del lugar. Muy bien, ¿les parece que volvamos al sector oriente de la capital? Nos vamos ahora a la comuna de La Reina con el robo que afectó a una casa, a una propiedad, a eso de las 10 de la noche. Se encontraba un grupo de delincuentes recorriendo el lugar de Santa Rita, por supuesto visualizando casas que estuviesen deshabitadas para poder ingresar. Es ahí donde llegan hasta un pasaje, dan cuenta justamente de una propiedad que se encontraba sin sus dueños, logran ingresar para llevarse distintos artículos, principalmente especies electrónicas como computadores, videojuegos, consolas y por supuesto dinero en efectivo. Todo esto evaluado en 3 millones de pesos. Podría aumentar a 4 incluso de acuerdo a lo que dicen las mismas víctimas. Este robo fue bastante silencioso, ningún vecino se percató de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto deberá ya acreditar la investigación cómo ellos lograron vulnerar las medidas de seguridad para luego poder entrar a esta propiedad sin realizar ningún tipo de ruido. Solamente las mismas víctimas se dan cuenta de lo que había ocurrido cuando llegan a su misma casa, encuentran todo desordenado, las habitaciones, el living, por supuesto especies que no se encontraban y también este dinero en efectivo. Por lo tanto, habrá que también buscar cámaras dentro del mismo sector, que es residencial, hay un condominio, por lo tanto eso podría ya entregar algunas luces de cómo llegaron estos delincuentes, si es que caminando en algún vehículo y por supuesto seguir la ruta que ellos realizaron en el momento en que pudieron escapar de este mismo lugar. Tenemos declaraciones, las pasamos a revisar de inmediato. Un delito de robo en lugar habitado, relacionado principalmente a que ellos habían salido a las 21 horas de su domicilio.
Al regresar alrededor de las 12 de la noche se percatan que individuos desconocidos habían ingresado al interior del inmueble y habían sustraído distintas especies evaluadas aproximadamente en 3,5 millones de pesos. No se sabe nada hasta el momento cuántas personas habrían participado en el delito, por lo mismo se están realizando todas las indagaciones, se está efectuando también un empadronamiento con la finalidad de verificar si es que existen cámaras en el lugar o testigos que pudiesen haber presenciado este hecho, pero hasta el momento todo esto debería ser materia de la investigación. Muy bien, entonces, millonario robo a una casa en la comuna de La Reina que por ahora no deja personas detenidas. Ahora los quiero invitar a revisar lo que ocurrió también durante la última noche afuera de la ex posta central en Santiago, donde se registraron barricadas, cortes de tránsito también por esta misma situación. Todo esto en el contexto de una manifestación que comenzó en Plaza Baquedano. Posteriormente se trasladó a este punto con personas que llegaron también para conocer el estado de salud de Francisca Sandoval, quien fue herida a bala en su cabeza en el contexto de las manifestaciones también del 1 de mayo. Por supuesto, se hizo una especie de punto de prensa por parte de los familiares, también del asesor jurídico, el abogado de la familia, para conocer su situación, cómo ha ido avanzando también esta misma investigación. Posteriormente se trasladaron hasta la ex posta central y es ahí donde un grupo de personas se descolgó de este tipo de ceremonia para posteriormente levantar barricadas y también cortar el tránsito directamente. En cuanto al estado de salud de Francisca Sandoval, ella se encuentra todavía con el mismo diagnóstico, en extrema gravedad. Por supuesto, siguiendo su evolución médica minuto a minuto. Por ahora el recinto médico no ha entregado mayor antecedentes. Dice que la situación médica se ha mantenido dentro de la misma condición y que, por supuesto, cuando sea necesario van a entregar algún tipo de antecedente con respecto a cómo se encuentra ella, pero hasta el momento sigue en extrema gravedad. Todo esto, por supuesto, en el contexto de lo que ocurrió el 1 de mayo. Nosotros nos despedimos desde la comuna de Puente Alto, sector de Las Vizcachas. Continúa también Carabineros a la espera de que llegue la Policía de Investigaciones para poder entonces averiguar más detalles de lo que ocurrió en este punto con respecto a una balacera que dejó a una persona fallecida y también a otro herido. Todo esto en el contexto aparentemente de algún enfrentamiento afuera de esta discoteca clandestina. Sí, vamos a seguir muy al pendiente de aquella información durante nuestras siguientes ediciones. Cristian, muy buenas tardes, son las 13:17, continuamos con las noticias. Vamos a ir ahora hasta la Delegación Presidencial Provincial del Biobío, donde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, mantiene a esta hora una reunión con dirigentes de los trabajadores forestales y camioneros para buscar acuerdos a sus demandas y terminar también con los cortes de ruta. David Yáñez está en el lugar desde muy temprano. David, buenos días. Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Precisamente eso es lo que se está realizando en este lugar, una reunión de características claves, pues sería una reunión que intenta destrabar esta movilización que se viene realizando desde el pasado día lunes por parte de los trabajadores forestales y conductores de la industria forestal, que han tomado distintas rutas, distintos caminos, uno de ellos y el principal, el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, en el sector de Duqueco. Vienen aquí luego de lo sucedido ayer, que fue un punto de inflexión en esta movilización tras dar por terminado el diálogo el Ministerio del Interior y exigir la reapertura de las rutas por el incumplimiento de un acuerdo que habían tenido el día anterior. De hecho, fue la propia ministra del Interior la que finalmente dio por terminado el diálogo, que los plazos se habían acabado, que si bien ellos eran partidarios de esta situación de poder dialogar, esto no podía extenderse indefinidamente y esa era la razón por la cual iban a utilizar todos los instrumentos legales que podía darles la ley para poder despejar las rutas. De hecho, la ministra señaló esto y hubo inmediatas reacciones de parte de los mismos trabajadores que estaban en ese lugar, que ocuparon completamente la Ruta 5 Sur como forma de reacción a las palabras de la ministra. Para saber cuáles eran esas palabras, escuchémoslas. Que todo tiene un límite. Es por ello que como gobierno nos vemos en la obligación de velar por el libre tránsito en nuestro país, por cuidar a nuestra ciudadanía. Y es por eso que exigimos la liberación de las rutas y permitir el libre tránsito. Junto con ello, retiramos las propuestas con las cuales habíamos trabajado y planteado a los camioneros. Tal como lo he mencionado, vamos a utilizar todas las medidas que el Estado de Derecho nos compete para poder liberar las rutas en la más breve plazo.
Durante toda la noche, de hecho, los trabajadores forestales esperaron un eventual desalojo en los distintos puntos de manifestación, principalmente el de la Ruta 5, el kilómetro 522, pero este finalmente no se produjo. Hubo en algún momento altercados entre los mismos trabajadores, algunos que pedían recrudecer la manifestación, cortando totalmente el tránsito, y otros que insistían en mantener la misma situación que había hasta antes de este anuncio, es decir, que liberaban una vía para el tránsito de vehículos de emergencia y también de vehículos particulares, pues en esta manifestación solamente se estaba impidiendo el tránsito de los vehículos de carga. De hecho, es precisamente la situación con los vehículos de carga lo que ha impedido un normal abastecimiento de productos desde Los Ángeles hacia el sur, y también la escasez de combustible precisamente en algunas comunas de la provincia de Arauco, 6 de sus 7 comunas. Y debido también a esta misma situación es que ya hay industrias del sector forestal que están anunciando la paralización de sus líneas de producción, específicamente la CMPC y también empresas del grupo Arauco, tanto en paneles como en aserradero. Para poder destrabar esto es que finalmente hubo contacto entre el Ministerio del Interior y los trabajadores que estuvieron dispuestos a venir a este lugar para realizar un diálogo con el subsecretario del Interior y tratar de que esto finalmente se levante. Llegaron también a este lugar el general jefe de zona de la 8ª zona de Carabineros y el jefe de orden público, que se integraron prácticamente cuando esta reunión ya llevaba 3 horas realizándose en este lugar. Justo antes de ingresar hablamos con algunos de los dirigentes de los trabajadores y esto fue lo que dijeron. A nosotros nos disparan, hay muertos. En lo que va de este conflicto ya van más de 50 muertos entre carabineros, entre policías, entre trabajadores, comuneros. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que el gobierno sigue mirando para el cielo respecto de la gravedad de esto. Yo creo que no es momento de decir en qué nos damos el brazo a torcer, porque hoy día no se trata de vencedor y vencido. Hoy día se trata de buscar un acuerdo que deje conforme a ambas partes. Es muy difícil sentarse a conversar con una pistola en la cabeza. Es muy difícil. ¿Usted le llegó la carta de la ministra que luego no depusieron el paro? Entonces, ¿por qué la carta de la ministra los dejó tan disconformes? Ustedes la vieron la carta de la ministra, solamente impulsará. Y impulsar condiciones o un proyecto, de esos han perdido muchos y muchos no retornan. Entonces nosotros tenemos que garantizarle la seguridad a los trabajadores. Punto clave, de hecho, en toda esta negociación es la seguridad. Estaban exigiendo originalmente que se aplicara estado de excepción para las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, y así evitar ser víctimas de atentados o que terminen heridos por disparos en todas estas zonas. Negociaron, y la última negociación era que el gobierno iba a impulsar una ley intermedia, una ley de resguardo a puntos estratégicos para poder utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de control de orden público en estas 3 provincias, Arauco en la región del Biobío y también la totalidad de la región de la Araucanía. Y finalmente las dudas que tenían los trabajadores en cuanto a si el gobierno iba a poder tener las mayorías en el Congreso para poder sacar esta ley es la razón por la cual ellos continuaron con el movimiento. Ahora están discutiendo precisamente ese punto, cómo garantizar la seguridad de los trabajadores para finalmente poder bajar este movimiento, volver a la normalidad y mientras se tramita este proyecto de ley. Los trabajadores llegaron acá con una postura, hablan todavía del estado de excepción. Si hay modificaciones en esto, eso lo sabremos una vez que termine esta reunión. Y vamos a estar atentos, por supuesto, David, a esa conversación y a lo que pueda concluir, ¿no?, de estas difíciles conversaciones que ya se extienden por casi más de 3 horas. Retomamos el contacto contigo en cualquier minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos a quedar en la zona. Aún no hay acuerdo a las demandas de los trabajadores subcontratistas de Fernatrasub, quienes mantienen bloqueados los accesos al terminal marítimo San Vicente en Talcahuano y a una refinería de ENAP en la zona, lo que pone en riesgo el abastecimiento de combustible para la zona sur del país. Consuelo Sotomayor nos informa de esto que está ocurriendo ahí en el Biobío. Consuelo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, aún no hay acuerdo. Dentro de las próximas horas debieran retomarse ya las conversaciones entre los trabajadores, también las autoridades, la Seremi de Energía, la Seremi del Trabajo y, por supuesto, representantes de la empresa para poder continuar estas conversaciones y ver si eventualmente se puede llegar a un acuerdo o a una mesa de trabajo que implique desbloquear los accesos a la refinería de ENAP en Hualpén, donde nos encontramos en este momento. Lo cierto es que durante esta jornada el flujo, al menos en las distintas gasolineras, ha sido bastante más expedito, distinto a lo que se registró ayer, donde se vivió un caos en las distintas bencineras, largas filas, prácticamente de kilómetros, 2 horas de espera para poder cargar benzina. Fue lo que vivieron ayer los distintos conductores que llegaron hasta las distintas gasolineras para poder cargar benzina. Esto a raíz de un comunicado de ENAP que envió cerca de las 7 de la mañana de ayer, donde advertía un eventual desabastecimiento de combustible, de continuar el bloqueo tanto a la refinería de ENAP acá en Hualpén como al terminal marítimo San Vicente. Un comunicado que evidentemente generó alarma pública. Además, en esa misma declaración pública, ENAP advertía que esta era una situación inédita para la empresa, lo que evidentemente generó lo que ustedes ya vieron ayer, caos en las distintas bencineras. Hoy, ya les decíamos, el panorama es distinto, hay menos flujo, menos congestión en las distintas gasolineras del Gran Concepción y también en las demás comunas de la región del Biobío, pero lo cierto es que el paro continúa. ¿Qué les parece si pasamos a revisar algunas de las declaraciones de los conductores que pudimos captar durante esta jornada? Escuchemos. Bastante menos la congestión que ayer, ¿o no? No, hoy día nada, nada. Por eso no quise salir ayer, porque era mucho el caos. Así que hoy día estamos bien. El pánico de la gente que ocurrió con esto, pero debe de haber una pronta solución al problema, así que no debiera de ser algo que transcurra más en el tiempo, digamos. Entonces le estoy echando por seguridad nomás, no por tenerla cargada nomás. Hoy día se ve como un día normal. No sé, tenía un auto adelante, normal. Ayer estaba colapsado total, pero había un caos. Yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo ya de eso. Porque, no sé, es un tema que ya está colapsado. ¿Era caótica la situación? Caótica, sí, filas para todos lados, todos los servicentros, de todos lados. Yo vengo de Coronel. ¿Y ahora cómo has visto la situación? Más normal, digamos, se está tranquilizando. No hay tanto taco, no hay nada por el estilo. Filas menores. Filas menores, exactamente. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, filas menores, una situación relativamente normal, al menos a esta hora en las distintas bencineras de la región del Biobío y del Gran Concepción. Ayer se extendieron hasta pasada la 1 de la mañana las conversaciones acá en la refinería de ENAP en Hualpén, conversaciones que no llegaron a buen puerto. Hay algunos puntos de encuentro de acuerdo a lo que han señalado las autoridades, pero al menos por ahora continúa la planta bloqueada. Esta movilización de los trabajadores subcontratistas de ENAP comenzó el lunes y ya son 6 días de bloqueo a la planta a raíz de mejoras salariales y laborales. Ellos aseguran que la brecha es bastante amplia, a diferencia de lo que vive un trabajador de planta de la refinería. Es precisamente esas condiciones las que ellos quieren que se equiparen, que sean iguales las condiciones para quienes trabajan al interior de esta refinería. Hubo también un comunicado ayer de ENAP cerca de las 20 horas donde se aseguraba que habían ingresado a la planta 180 trabajadores de ENAP, lo que permitiría eventualmente poder reponer el suministro, situación que fue descartada minutos después por los propios trabajadores de FENATRASUB y luego, una vez finalizada esta jornada de conversaciones con las autoridades, también fue rechazada esa situación por las autoridades, quienes descartaron de plano que ayer hubiesen ingresado trabajadores a la planta para poder retomar la reposición del suministro. Por lo tanto, hasta ahora todo sigue igual que ayer y dentro de las próximas horas ya debieran nuevamente iniciar las conversaciones. Tenemos declaraciones al respecto de lo que resultó ayer de esta jornada de negociaciones. Escuchemos. Solamente decir que sí hubo puntos de acuerdo, esto por supuesto no estamos en el punto cero,
pero todavía faltan puntos que definir y eso es lo que continuaremos el día de mañana. Que la población debe estar tranquila, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que efectivamente esta negociación termine lo más pronto posible. Hay puntos que sí han sido concretados a favor, digamos, de los trabajadores y de NAP también, que entramos en acuerdo con ellos. Pero hay otros que efectivamente nos falta todavía mucho que avanzar. Desafortunado, yo creo que hay que decir que lamentablemente emitieron esos comunicados sin habernos sentado todavía a la mesa. Y yo creo que ese fue un detalle que se escapó en realidad de lo que debió haber sido. Yo creo que aquí uno tenía que trabajar en forma seria y responsable. Los trabajadores se vieron obligados a desmentir ese comunicado porque no era efectivo. Bien, ahí ustedes escuchaban esas declaraciones, un comunicado que no era efectivo y que a primera hora de la mañana del viernes generó alarma pública entre los distintos conductores que se agolparon a las bencineras. Nosotros nos mantenemos a la espera, acá a las afueras de uno de los accesos a la refinería de NAP Biobío en Hualpén, a la espera evidentemente de que se retomen estas conversaciones para ver si es que se entabla o no una mesa de trabajo que permita destrabar este conflicto y que también les entregue las condiciones laborales que están exigiendo los trabajadores subcontratistas de NAP. Claro, Consuelo, atentos quedamos a cómo se desarrolla esta noticia y a lo que ocurre también en las próximas horas con el combustible en esa zona del país. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, vamos a continuar con las noticias. Son las 13:31, nos vamos a ir inmediatamente a la región vecina, a la región de la Araucanía. Esta mañana se desarrolló el funeral del carabinero de 23 años que fue asesinado luego de recibir 2 disparos por la espalda durante un control policial en Chillán. Sus restos fueron trasladados hasta el cementerio municipal de Renaico, su ciudad natal en la región de la Araucanía. Josefa Iturriaga ha estado toda la mañana allí y nos entrega los detalles. José, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un día de profunda tristeza, sin duda, para la institución, para sus familiares, para la familia corralera y también para los cientos de vecinos que llegaron hasta la sede social de Los Conquistadores. Ahí, con un pie de cueca, entre aplausos, con caballos también, despidieron a Brian Rivas Manríquez, este joven carabinero de 23 años de edad, quien falleció en medio de un procedimiento policial en la ciudad de Chillán, esto tras recibir al menos 2 disparos por la espalda. Son horas bastante tristes, allí también llegó su polola en compañía de su pequeño hijo de tan solo 2 meses de edad. Acompañados también por la familia corralera y por la institución, fueron trasladados sus restos hasta el cementerio municipal de la comuna, acá en la provincia de Malleco, donde se realizó una ceremonia donde también participó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El primero en hablar fue un compañero del grupo de formación de Temuco y luego lo hizo su padre, quien agradeció a Carabineros por la labor que cumplen a diario en busca de resguardar la seguridad de todo el país e hizo un llamado también a la gente a respetar esta institución. Se despidió también de su hijo, a quien dijo que va a despedir, eso sí, con honores. Tenemos declaraciones por parte de quienes llegaron precisamente hasta el cementerio municipal, sus vecinos, sus seres queridos y también con quienes compartía en torno a esta familia corralera, el club de cueca y también de rodeo. Revisemos. Muy querido. Conocido, sí, muy conocido, muy joven, porque es de la edad de los hijos de uno. Entonces, eso hace doler, porque uno es mamá y igual tengo sobrino que es de la institución, entonces igual duele mucho. Era un buen amigo, siempre ahí con su disposición a ayudarnos. Nosotros éramos chiquititos, él nos intentaba ayudar en lo que más podía en cuanto al baile. Siempre fue una buena persona, no era de andar en malas juntas, cosas así. Yo sé lo que sufren ellos cuando están en la calle, yo sé lo que tienen que pasar, dejar sola a la esposa, a los hijos, y después el pueblo, o sea, la juventud es la que está en este momento perdida.
Un joven muy querido acá en Renaico, amante de la cueca y sobre todo también de las tradiciones chilenas. Él se había ido hace tan solo algún tiempo hasta Chillán, donde estaba cumpliendo funciones y donde precisamente fallece en acto de servicio. Es por ello que hasta acá llegó el general director de Carabineros de la institución, quien en medio de la ceremonia comunicó una noticia que fue recibida entre aplausos también por su familia. Él fue ascendido de manera extraordinaria al grado de suboficial mayor en busca de reconocer la labor que cumplió al defender a la comunidad en medio de este procedimiento policial que sin duda ha causado conmoción en todo el país y que ha sido rotundamente rechazado desde distintos sectores políticos, considerando que acá pierde la vida un carabinero, un joven y además un padre de una guaguita de tan solo 2 meses de vida. Tenemos declaraciones también por parte del general director de Carabineros. Revisemos. Nosotros como compañeros de trabajo de él, como camaradas, como carabineros, hemos perdido uno de los nuestros también. Y también estamos muy dolidos, estamos muy golpeados, pero seguimos de pie. Creo que este no es el camino que tenemos que construir nuestra patria. Creo que el camino para construir nuestra patria es el del respeto y el de la convivencia en paz y en tranquilidad. Los carabineros son de Chile. No por casualidad lleva nombre y apellido, es porque somos chilenos y sobre todo somos personas que sufrimos, que lloramos y que también celebramos. No son muy distintos al resto de los demás. Creo que tenemos que estar presentes representando a la gente de la Araucanía, a la gente de bien que quiere y que respeta a sus carabineros. Estos carabineros que muchas veces se ven desprotegidos, estos carabineros que muchas veces les toca enfrentar situaciones tan difíciles en nuestro país y en nuestra región. Creo que lo que nuestro país requiere son policías con mayor respaldo político, son policías que puedan actuar de la forma que corresponde ante las situaciones que están y no seguir teniendo mártires como este joven que hoy día deja un hijo de 2 meses, deja una mujer, deja a su señora, deja a sus padres y esta es la realidad de los chilenos en general. Sí, lo decían ahí las autoridades. Hoy no solamente se va un uniformado, sino también se va un padre y un hijo único. Incluso también nos decía su padre los días anteriores, quien durante la ceremonia, al igual que las demás participantes, durante todo este transcurso lo que más se repitió fue que se exige respeto y también justicia. Incluso llegaron hasta acá vecinos quienes portaban carteles exigiendo justicia y que este caso no quede impune, que se pueda aclarar rotundamente este procedimiento policial que termina entonces con la vida de este joven carabinero de 23 años oriundo desde la comuna de Renaico. Gracias, Josefa, muchas gracias. Mártir 1225 de la institución, un joven campesino de 23 años que deja un hijo de apenas 2 meses, un joven bueno que fue asesinado por la espalda mientras cumplía con su trabajo. Que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos avanzando en las noticias. En 2020, un cabo le disparó a un ciudadano peruano, aludiendo a que se defendió de un asalto. La investigación plantea que todo era una mentira. En la reconstitución de escena, excarabineros tuvieron que enfrentar la posibilidad de un posible montaje. Sector acordonado, PDI desplegadas, abogados y Ministerio Público presentes, todos atentos al testimonio de los ahora ex carabineros involucrados en lo que fue un escándalo dentro de la institución, el posible montaje policial de abril de 2020. El ciudadano peruano Jeffrey Figueroa tiene un daño neurológico irreversible. Recibió un disparo en la cabeza de un uniformado de Franco, el cabo primero Jorge Ulloa. Todo fue en Cerro Blanco de Recoleta. Se me caía todo el cuerpo, todo el brazo, se me caía la cabeza y poco a poco he ido recuperándome. El caso tuvo un vuelco rotundo, porque el cabo Ulloa aseguró que usó su arma para defenderse de un asalto, pero la investigación posterior de la PDI arrojó otra cosa. Se pasa a control de detención a Jeffrey por un robo con intimidación, es decir, se inventa una historia. Jeffrey queda en la UTI con un carabinero de puesto fijo, de guardia,
esa causa en definitiva sigue avanzando. Y ese avance tuvo innumerables evidencias, las cuales demostraron que Ulloa mintió y que su historia era falsa, que la noche del 19 de abril de 2020 estaba bajo los efectos del alcohol y le disparó a Jeffrey luego de una discusión mientras compartía en una reunión social con otros compañeros, también carabineros. Hacían tantas cosas por él meterlo preso. Si eran capaces de eso, nosotros teníamos miedo. Ulloa fue expulsado de la institución y actualmente está en prisión preventiva por homicidio frustrado y obstrucción a la investigación. El resto de sus compañeros involucrados está con otras medidas cautelares. Este viernes participaron de una reconstitución de escena, procedimiento realizado a petición de la defensa de uno de ellos. Reconstitución de escena tiene por objeto establecer realmente cuál fue la participación de mi representado y cómo las declaraciones de los testigos no se ajustan a la realidad de los hechos. Todos fueron dados de baja. Uno estaba en la reunión social, los otros en su horario de turno y habrían ayudado a encubrir la situación. El solicitante de uno de los imputados de la reconstitución de escena, el objetivo era poder desvirtuar, el objetivo de ellos, digamos, era desvirtuar el testimonio de los testigos, de los acompañantes de la víctima. Y uno de esos acompañantes era el primo de Jeffrey, quien también declaró. Ese día celebraba su llegada desde Perú. Cada vez que me acuerdo, me da rabia, frustración, impotencia. Nueva diligencia de un posible montaje policial a puertas de un juicio oral donde el otrora cabo primero Jorge Ulloa arriesga hasta 10 años de cárcel por disparar a este joven de 22 años y obstruir la investigación. 19 grados a esta hora en Santiago. Seguimos con las noticias. Autoridades de gobierno siguen trabajando en terreno para promover la vacunación contra el coronavirus. Esto en el marco de la campaña Ponte al Día. Hoy los ministros de Educación y de Salud llegaron hasta Independencia, donde recalcaron la importancia de la inoculación. Dani Linares tiene los detalles. Dani, buenas tardes. Claro, se refuerzan los puntos de vacunación, sobre todo en esta jornada de fin de semana, que dan mayor flexibilidad a las familias de asistir a los diferentes puntos que han dispuesto los municipios para avanzar en el plan de vacunación. Con un ojo puesto en lo que significa la pandemia, el avance de la vacunación contra el COVID-19, pero también con una preocupación por parte de la autoridad sanitaria sobre las enfermedades respiratorias propias de los meses de otoño e invierno, donde se generan quizás mayor colapso en las redes asistenciales debido a las consultas por afectación respiratoria. Por ende, ahí la vacunación de la influenza ha sido relevante y también es importante poder darle también un énfasis a ambos procesos durante este mes de mayo. Es lo que busca el Ministerio de Salud con una amplia oferta de propuestas de vacunación extramural, fuera de los lugares establecidos que se habían dado al inicio en este plan de vacunación, acercando este proceso a las familias para que puedan hacerlo de forma más rápida. Y quienes están quedando atrás también se pueden ir actualizando. Para aquello, por ejemplo, hay medidas en torno a la documentación que tiene que ver, por ejemplo, con el pase de movilidad, que sabemos es exigible hasta la tercera dosis, pero también se busca que pueda incorporarse en aquel plan esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo dentro de las exigencias del pase de movilidad, sobre todo pensando en que las cifras de la pandemia van al alza en el último tiempo. Un aumento del 23% de casos nuevos registra el informe que entrega la autoridad sanitaria durante esta jornada, y es por eso que hace un llamado a las autoridades a no olvidar que la pandemia sigue en curso. Por ende es relevante cumplir con el programa de vacunación y también acercarse a cumplir con las vacunas estacionales, ¿no?, como es la de la influenza, para prevenir las enfermedades respiratorias. Vamos a revisar declaraciones de la autoridad sanitaria en esta jornada aquí en la comuna de Independencia, donde se ha establecido un punto de vacunación en esta jornada de día sábado en un parque donde hay actividades deportivas, hay actividades de los niños, y así las familias pueden aprovechar de hacer esa actividad y acercarse al punto de vacunación. Bueno, que todos sigan vacunándose, porque igual es un refuerzo para todos. Y bueno, al menos a mí sí me ha cuidado. O sea, me dio de COVID, pero leve. Como no, todos trabajamos lunes a viernes, pues es buena idea Independencia que esté a los días sábados para poder vacunar, así nos da más tiempo a las personas, ¿me entiendes? Tienen que ponerse al día con las vacunas, al fin y al cabo es alguna protección para nosotros mismos. Eso.
¿Y en su caso, en qué dosis va? Yo ya estoy lista, tengo las 4 y la influenza igual. ¿De todo? Sí. El plan paso a paso, dentro de sus indicadores, considera el indicador de vacunación al día. Y la vacunación al día tiene esta idea de que necesitamos tener una dosis en los últimos 6 meses para poder estar adecuadamente protegidos. Ese es el indicador que nosotros estamos mirando para, por ejemplo, considerar que un territorio está en un bajo, mediano o alto riesgo. Y de esa manera también estamos dando una señal fuerte a la ciudadanía de que necesitamos mantener unas buenas coberturas, sobre todo llegando al invierno. Además, durante esta actividad, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a los cuestionamientos que han emanado desde la oposición por sus palabras en una asamblea de la FEMPRUS. Algunos parlamentarios de la oposición han planteado que la ministra incurrió en un acto de intervencionismo electoral de cara al plebiscito del próximo septiembre, donde se expresa en sus palabras un acompañamiento de carácter informativo. Son declaraciones que han sido presentadas ante la Contraloría para que sea ese organismo quien finalmente resuelva si las declaraciones de la ministra están apegadas a la normativa vigente. Durante esta jornada, la propia titular de Salud respondió a estos hechos declarándose sorprendida por el revuelo que ha generado, ya que ella ha señalado que en todo momento se refería al programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y en ningún caso hacia la constituyente. De hecho, lo descarta durante esta jornada, siendo bastante asombrada, ¿no?, por la reacción que ha generado esta situación. Vamos a realizar declaraciones en torno a este tema de parlamentarios y también la reflexión de la ministra durante esta jornada. Ministra, usted también está encargada de administrar, usted también está encargada de la lista de espera. No puede promover sus ideas políticas con plata o recursos de todos los chilenos. Iremos a la Contraloría todas las veces que sea necesario, porque la obligación y el deber de las autoridades es satisfacer las necesidades de todos los chilenos y no ocupar recursos públicos para satisfacer un interés particular. Y que escuche a su presidente, que hace algunos días el Contralor fue a dejárselo en claro a su oficina de que tiene que mantener una posición de neutralidad. El primer día que llegamos al ministerio lo hemos dicho a los trabajadores, que nosotros no queremos administrar un sistema sanitario, sino que queremos liderar la transformación para un sistema sanitario más justo, más equitativo. Ese sistema que nosotros soñamos está en el programa de gobierno y a lo que yo me refería con los trabajadores el 29 de marzo era en relación al programa de gobierno. Por eso me sorprende mucho que se haya malinterpretado así. Bien, y retomando el proceso de vacunación en una radiografía, ¿no?, un zoom a lo que sucede a nivel nacional, se ha dicho desde el MinSal que la zona norte del país quizás son los sectores donde no se ha logrado una cobertura superior al 80%, que es lo deseable por parte de la autoridad sanitaria, en particular la región de Arica y Parinacota. Y en rangos etarios, el sector preescolar ha quedado un poco atrás en el proceso de vacunación contra el COVID-19, destacando también por la vereda contraria los adolescentes que han estado cumpliendo con el calendario y en su gran mayoría han tenido porcentajes bastante altos en ese rango etario de la vacunación. Lo mismo ocurre con adultos, donde hay algunos rangos etarios que han quedado atrás. Destacan también en ese caso los adultos mayores, que siguen estando bien al día en el proceso de vacunación. Se pueden informar a través de las seremías de diferentes regiones cuáles son los operativos disponibles durante el fin de semana, también a través de los municipios, los horarios para poder acercarse a cumplir con el proceso de vacunación contra el COVID-19 y también no dejar de lado la vacunación contra la influenza. Muy bien, Dani, muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Que estés bien. Falta poco para las 2 de la tarde y 19 grados en la capital. Pausa y retornamos con las noticias. Ya volvemos con 24 tarde. 4 de la tarde con 54 minutos, estamos de vuelta en las noticias para contarle que la Municipalidad de Viña del Mar denunció el hallazgo de 12 tambores de petróleo en una calle del sector Las Salinas, los cuales fueron descubiertos tras una grieta que dejó el sistema frontal que afectó a la zona centro y sur del país. Jan Yachetti nos cuenta más información y detalles de lo que ha ocurrido en esa zona del país. Jan. Así es, buenas tardes. Unos tambores que
tienen capacidad de contenido de más de 100 litros y hay una preocupación bastante presente por parte de la comunidad que vive aquí en el sector, específicamente en Santa Inés, porque nos ubicamos justamente en esta calle 19 Norte, frente a la playa Los Marineros, en donde transitan bastantes personas, sobre todo para poder llegar a tomar locomoción colectiva, pública, o también para poder llegar hacia sus hogares. Y nos dicen efectivamente que en este lugar es habitual que tras las lluvias se generen este tipo de avistamientos, tambores enterrados bajo mucha cantidad de tierra, sobre todo por donde pasa el agua, que fue lo que ocurrió durante la semana antepasada, en donde se registran estas precipitaciones. Y finalmente ocurre que las personas primero presentan preocupación por estos avistamientos, pero también temor, porque efectivamente no se sabe qué es lo que contienen, y eso se ha centrado precisamente en la Municipalidad de Viña del Mar para poder, a través de un laboratorio, saber si es que contenían hidrocarburos o no, que es lo bastante preocupante. Pasemos a escuchar las declaraciones de vecinos que nos comentaban que desde muy pequeños ellos han jugado en este sector y que efectivamente ahora cuando ven estos tambores enterrados no sabían que existían tampoco, pero que podrían incluso poner en riesgo su salud. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Hemos estado preocupados hace muchos años de este tema. Yo como vecino conocía este sector, jugué de niño aquí y sabíamos que estaban las petroleras, pero claro, cuando uno es niño no toma conciencia del nivel de contaminación. Este es un tránsito normal de la gente de Santa Inés. Toda la gente de Santa Inés baja por esta quebrada que se llama de 19 Norte a la playa. En el verano esto es muy concurrido. Ver estos tarros de los restos de lo que fue la industria petroquímica igual nos preocupa saber qué es lo que es. Estos tambores siempre en el invierno aparecían, latas, tambores, la basura, que ahora no han tirado basura, pero siempre tiraban basura. Pero llega después va a venir la empresa y lo va a tapar. Esto para mí no es sorpresa, todos los años se hace. Un trabajador de la planta Shell nos había avisado que en su tiempo cuando él trabajaba activamente enterraban en la loma de 19 Norte, donde es un sector público, tarros con contaminante, con borras, con presencia de plomo. Hacemos el llamado intenso, primero al Ceremi de Salud y al Ceremi de Medio Ambiente, porque no han ido a la zona, no han estudiado lo que se halló, y la verdadera responsable de esto son las empresas petroleras. Las empresas petroleras escondieron contaminantes en el cerro del Paño Las Salinas. Sí, precisamente respecto a este último punto que era el que escuchábamos sobre la responsabilidad que podrían tener eventualmente estas empresas, tiene que ver con la propietaria de estos terrenos que pertenece a la empresa Las Salinas. Ellos han estado colaborando para poder dilucidar si efectivamente en el interior de estos tambores habría presencia de, por ejemplo, petróleo o otros químicos nocivos para la salud. Fíjense que acá ya consta de un cierre perimetral, justamente en la ladera por donde se encontraron estos tambores, lo que estuvo siendo periciado por parte de un laboratorio llamado Silov, que está trabajando con la Municipalidad de Viña del Mar para efectivamente ver qué era lo que contenían estos tambores. Pero hay mucha preocupación respecto a lo que va a estar ocurriendo durante la semana, porque se esperan que hayan resultados. Pasemos a escuchar las declaraciones de la empresa precisamente, que mencionó que está bastante atentos a lo que pudiese ocurrir eventualmente respecto a los resultados toxicológicos de estos elementos encontrados aquí en Viña del Mar. Sí. En esos entonces antecedentes son los que han estado siendo recabados durante la semana y efectivamente ya esperamos tener, saber y conocer qué contenían estos tambores encontrados en la calle 19 Norte frente a la playa Los Marineros, sobre todo porque en este mismo sector ya se habían registrado otros elementos, por ejemplo, como manchas oleosas en el mar, justamente en la orilla de playa y también en la arena de este sector. Importante y grave hallazgo entonces en la quinta región. Gracias, Jan, por ese informe. Buenas tardes. Vamos a hacer nosotros ahora una pausa y ya volvemos con más noticias. No se vaya. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde.
Muy bien, regresamos a las noticias en 24 tarde. Desde agosto de 1994 que la inflación anual no ha alcanzado una cifra tan alta, 10.5% a partir de un IPC que superó hasta los pronósticos más pesimistas, contexto que ha disparado los precios de algunos productos como el aceite vegetal o los combustibles y que aflige a los chilenos. El aceite, el gas, está muy caro. Brócoli, coliflor y el tomate, lo que más se disparó. El bolsillo se hace más chico y comprar menos para surtir en la semana. Y vaya como duele el bolsillo, si productos como el aceite han elevado su precio más de un 60% en el último año. Los salarios están perdiendo poder adquisitivo, puesto que como se ajustaron con la inflación del año pasado y la inflación de este año es más alta, va perdiendo poder de compra. Dinero que se hace poco y obliga a tomar medidas en los hogares, como el caso de María, que en los últimos meses asegura estirar lo más que puede los billetes. Uno saca un billete de 10.000 pesos, es como que si fueran 1.000 pesos en el tiempo de antes. Uno tiene que ir siendo buena administradora. Administrar bien para los alimentos. Administración de los recursos que le ha permitido subsistir en el último tiempo. Sin embargo, las alzas de más de un 20% en el caso de la carne de pollo y sobre todo de vacuno la han obligado a buscar alternativas. Yo no como carne hace bastante rato porque la carne está sumamente cara. Solamente comemos carne blanca, que son las que están un poquito más baratas. Ya en la casa ya no se hace las asadas que hacían en esos tiempos antes. Son varios los que comienzan a dejar atrás el consumo de algunos productos o al menos reducir la compra, como el caso del pan. Lo justo y a veces me queda 11 desayunos para poder, porque no puedo gastar tanto en pan. Se disparó demasiado el precio, así que uno tiene que consumir menos también. Menos pan. Hay que hacerlo porque si no, ¿cómo quedamos? En un año, el pan ha tenido un incremento cercano al 23% y desde las panaderías aseguran que cada vez llegan más personas buscando la forma de abaratar costos. Antes te compraban 10 panes, 15 panes para la casa, hoy día te están comprando 6 panes o 7 panes y claro, el otro día en la mañana viene a preguntar si sobró pancito para comprar pan frío que vale la mitad del precio normal. Preocupación por los precios, que ahora también se traspasa la parafina. Llegaron los días más fríos y su consumo aumenta. Eso sí, este año se deberá pagar casi un 81% más. Carísimo. Y eso que no ha llegado el invierno todavía. Hasta el momento aguantando nomás el frío, porque da miedo prender la estufa, porque se va a ir a las nubes la parafina y ya vamos a quedarlo sin nada. Todo este escenario ha llevado a que la inflación durante el mes de abril alcance un 1,4% y lo más alarmante es que en 12 meses llega a un 10,5%, la cifra más alta en 28 años. Lo que se está observando es que junto con los factores domésticos que habían venido impulsando la inflación en los meses anteriores, ahora tenemos estos factores externos que nos están afectando así como lo han hecho con muchos otros países. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que se han ido anticipando a estas cifras con el aumento del sueldo mínimo, las asignaciones y subsidios familiares, además de la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para que la parafina baje su valor. Tenemos que ser capaces de estabilizar la economía en ese sentido y eso se hace fortaleciendo el empleo, que es justamente el centro de nuestro plan Chile Apoya. Ahora, no nos basta con eso, tenemos que mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y a la canasta básica. Medidas que esperan amortiguar el costo de la vida que por ahora obliga a todos los chilenos a ingeniárselas para llegar a fin de mes. Bueno, y hay estrategias para ahorrar en tiempos de inflación. Una de ellas es aprovechar todos los alimentos e ingeniarse en preparaciones distintas a bajo precio. ¿Cómo se hace eso? Josefa Bustos y el chef Enrique Araya nos cuentan. Anote. Mira, aquí está el cochayuyo. Oh, toda vitamina. Pero lo pillamos justo comiendo. El plátano no, que tengo hambre, estoy para ya una colación sencilla. La inflación y los precios por las nubes ponen a prueba el ingenio en la cocina. Como no a todos se nos da, buscamos al chef del momento. Vamos a dar ideas, pero muy buenas ideas para que usted conserve y le dure un poquito más su billete en casa. Qué productos elegir, cómo prepararlos y aprovecharlos. Por eso recorremos La Vega. ¡Oh! ¡La vi en la tele!
gusta a usted? Usted debe cocinar tan rico como mi mamá. Mire, oh, qué rica las espinacas, qué buena. ¿Iba a hacer cochayuyo? ¿Cómo prepara el cochayuyo? No, en el charquicán ¿Ya? y en ensalada. Le doy una idea entre los dos. La misma cebollita picada muy finita, un poquito de vinagre, pero tiene que dejarlo hidratar primero el cochayuyo. Lo pica, lo aliña, ojalá con un poquito de pimentón y le queda como un pebre de cochayuyo de este que es espectacular. Y si quiere jugársela un poquito, las marraquetas que le quedaron del día anterior, las corta en lonjas delgadas y le coloca un poquito de ese pebre encima y arriba le coloca un poquito de queso y la gratina. Ay, qué rico, se me hace agua la boca. ¿Ah, sí? ¡Qué rico! Esa es la... Conservar los alimentos también genera ahorro, o al menos evita botar plata. ¿Su nombre? Ada. Ada, y ahora que está todo tan caro, ya es una buena alternativa. Traer un poquito de todo. Veamos qué lleva, a ver. Lleva plátano. Cuando se pone más negro, ¿cómo lo podemos preparar? Lo saco, lo muelo, agrego un poquito de cereal para darle un poquito de firmeza. Pueden hacer unos panqueques con esto. Una rica alternativa que no lo bote. No lo bote, por favor. Y hablando de aprovechar, La cáscara de naranja la pueden cortar delgadita, la panan un poquito de harina cruda, la untamos, la untamos en huevo, después la pasamos por el cornflakes, después tú la colocas al horno o se fríe, te quedan crocantes. La cortan en trocitos y se la pueden comer. No boten nada. una fruta de estación o sea más barata. El tomate también lo es, pero ha subido harto. ¿Cómo están? ¿Qué estás comprando hoy día? Vamos a hacer una completa. Primero que nada, el tomate no lo peles. Un kilo de tomate pierde el 40% al sacarle la cáscara, así que los tomates no lo pelen. Deme un tomate, por favor. El tomate tú lo tomas, le sacas el tallo y lo partes por la mitad. Y una vez que lo partes por la mitad, lo aprietas un poquito dentro de un pocillo y después que lo aprietas, lo picas y aprovechas todo el jugo. ¿Y por qué comemos tan poco pescado? Es como... Porque no hay un conocimiento en el tema de los pescados, porque no hay una enseñanza. De repente tenemos tanto marisco. Mira, solamente aquí la gente come, en Semana Santa quiere comer todo el mundo pescado. Pero estos tiempos podrían ser buenos para aprovechar las bondades de nuestra costa y que están disponibles todo el año. Hay una buena opción, hay un atún que se llama Bonito, que está aquí. Ese Bonito. Ese es un buen pescado, el precio está a 5.500 el kilo, ¿no? Está bastante más barato que un pescado normal, que es el salmón de repente, o que es la corvina. Cuando compren un salmón, llévense la piel, la tiran encima de un sartén con un poquito de mantequilla o aceite y queda crocante. Te la puedes comer, no hay ningún problema. Vamos a las carnes. Y mientras caminamos, el chef recomienda comer mote, porque no solo es para el mote con huesillo, sirve para reemplazar preparaciones con arroz. Hola, buena, ¿podemos mostrar la carne? Ya. Bien, Leo, muchas gracias. No me gustan las panitas, pero una panita grillada en un poquito de aceite, con un poquito de cebolla en juliana, como tipo a lo pobre, espectacular. De las chuletas, lo mismo. Yo la puedo hacer rendir para 2 personas. ¿Pero cómo? Si no es tanto. La idea es esa, que tomes la chuleta, la selles por ambos lados y la abras después, como abrir un pan, y la puedes rellenar con un poquito de jamón, un poco de queso puede ser, o con un poco de pimentón, y despapano, entonces ya me queda una chuleta gigante así, y esa la corto y me sirve para 2 platos. Carne molida, usemos mucha carne molida y un medio kilo lo podemos hacer rendir a 1 kilo. ¿Con qué? Con legumbres. Legumbres, que en Chile tenemos tantas, que son baratas y nutritivas. Creativos, a no desesperarse. Sean creativos. Y a comer bien en estos tiempos. Muchas gracias, Steph. Ya volvemos con 24 tarde. Internacional. Estamos de vuelta en 24 tarde para ahora hablar de noticias del mundo. Para eso nos acompaña ya la periodista Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenas tardes. Vamos a partir con lo que está haciendo en estos momentos el ensayo del poderío de Rusia, un poderío militar, recordemos, y un ensayo previo a lo que va a ser el llamado Día de la Victoria, que recordemos es este lunes, cuando se marca justamente la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Pero todo esto se da en contexto de la guerra en Ucrania, por lo cual ha sido muy criticado obviamente el despliegue militar en las calles de Moscú, específicamente en la Plaza Roja. Esto va a ser la previa, el ensayo o la antesala a lo que vamos a ver el próximo 9 de mayo, en donde se espera o se ha especulado sobre la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin de cierta manera declare oficialmente la guerra en Ucrania. Recordemos que cuando él el 24 de febrero anuncia que va a haber un despliegue militar en Ucrania, no lo llama como tal una
una declaración de guerra, sino que dice que es una operación especial para poder desnazificar, que es el término que él utiliza, justamente Ucrania. Sin embargo, se espera que el 9 de mayo, este lunes, pudiera ser obviamente alguna declaración formal por parte del presidente Vladimir Putin. Se ha especulado obviamente, recordemos además que cuando el ministerio ruso habló sobre este ensayo del desfile que estamos viendo en imágenes, anunció que habían participado 131 unidades de equipo militar, 77 aviones, también ese legendario tanque T-34-85 que fue el que finalmente abrió paso a los vehículos militares. Y vamos a seguir hablando de Europa, nos vamos ahora para Francia porque este sábado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, finalmente tomó posesión de su cargo. Recordemos, él fue reelecto el pasado 24 de abril después de haber ganado las elecciones a Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha. Y en el Palacio del Elíseo este sábado fue efectivamente la ceremonia oficial en la que él tomó posesión de su cargo. Dijo durante este discurso que va a estar marcado su nuevo gobierno, que recordemos son 5 años, por un proyecto mucho más europeo, un progreso científico. Uno de los temas importantes es el tema ecológico, porque recordemos que ese fue el tema que le dio sobre todo mucho renombre entre las nuevas generaciones. Y aparte de eso, adelantó que una de las prioridades va a ser obviamente buscar la solución al conflicto en Ucrania. Recordemos que él prácticamente ha tenido que, Aranza, tomar la posta que dejó Merkel en su momento y volverse como el líder del mundo libre en el tema europeo, ¿no? Y va a viajar, ¿no? Va a viajar. Va a viajar, va a estar justamente en las próximas horas yendo hacia Berlín, porque para él es muy importante la asociación que tiene con Alemania, la fortaleza de este llamado eje franco-alemán frente a los desafíos que tiene la Unión Europea en estos momentos. A su investidura estuvieron invitados cerca de 450 personas. Los más importantes quizás fueron los expresidentes François Hollande y Nicolas Sarkozy, que es una tradición prácticamente que los exmandatarios asuman o de cierta manera tengan un rol protagónico en lo que es el nuevo mandato, obviamente en este caso de Emmanuel Macron. Claro, va a ser ahí importante quizás su rol en este conflicto con Ucrania, ¿no? Claro, es bien importante porque recordemos que él fue uno de los primeros que se sentó a dialogar con Vladimir Putin, que además hizo todos los viajes, todos los contactos, el que ha tenido también últimamente durante esta semana algunas conversaciones con el mandatario ruso, así que vamos a ver cómo le va a Macron durante esos próximos 5 años. Vamos a revisar también otra de las noticias de la jornada, Aranza, y tiene que ver con la orden que han dado los talibanes durante este sábado, porque el burka vuelve a ser obligatorio en Afganistán, tanto para mujeres como para niñas, y obviamente ha causado muchísimo ruido esto en la comunidad internacional, porque el uso de esta prenda se confirmaba durante esa jornada para todas las mujeres y las niñas, y se suma entonces a esa larga lista de restricciones que hay en estos momentos en Afganistán, producto obviamente del retorno del gobierno de los talibanes, que recordemos fue el año pasado, en agosto, cuando finalmente se convirtió nuevamente en gobierno, y aseguran que ellos quieren implementar este tipo de prendas para, dicen ellos, una orden dada desde el Ministerio de la Virtud y la Prevención del Vicio, y se especifica que el burka, que es la prenda que cubre a la mujer de pies a cabeza, pues va a ser la única que va a ser aceptada para estar en público. Y además se hacen una serie de advertencias, por ejemplo, que las mujeres que trabajan directamente con el gobierno talibán, que hay que decirlo son bastante pocas, van a ser despedidas en el caso de que se rehúsen a usar esta prenda, y van a ser además, en el caso de que sean las esposas o las hijas de los trabajadores del gobierno las que incumplan esta nueva medida anunciada por los talibanes, ellos van a ser suspendidos de sus labores. Era, Andrea, algo de lo que se temía, ¿no? Cuando llegaron nuevamente los talibanes al poder, de retomar estas restricciones que se habían dado libertades a las mujeres y que podíamos retroceder de alguna manera en eso. Y es lo que está justamente ocurriendo. El burka es el traje, por decirlo así, que cubre completo el rostro y el cuerpo de la mujer. Claramente, es la versión más estricta y que está por ellos aplicadas en la Sharia, que también es la versión más estricta del Corán. Y recordemos además que no solamente a nivel de vestimenta, Aranza, sino también a nivel de derechos conquistados durante estas décadas que no había estado el gobierno talibán, el tema de la educación, el tema del acceso al trabajo, incluso muchas afganas han salido a las calles a protestar en contra de estas medidas y se han enfrentado con un gobierno que vuelve y les quita prácticamente los derechos y las conquistas sociales de las últimas décadas. Y vamos ahora a hablar de lo que ha sucedido durante esta jornada en Brasil, porque el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó oficialmente su candidatura. Lo hizo hoy en la ciudad de Sao Paulo, obviamente arropado por todo el Partido de los Trabajadores, arropado por la izquierda de Brasil, y a 5 meses de las elecciones que recordemos van a ser en el mes de octubre, y en el que él llega con bastante ventaja de cara a Jair Bolsonaro, que sería eventualmente el otro candidato. Él todavía no ha anunciado como tal su campaña presidencial,
pero ya se confirmó entonces la candidatura, que parte además como la favorita en los sondeos, en medio de este mitin multitudinario que estamos viendo en pantalla, un centro de convenciones de Sao Paulo, que está bien lejos de otras plazas públicas en donde normalmente la izquierda brasileña se tomaba ese tipo de escenarios para hacer estas campañas o estos anuncios. Sin embargo, él se dirigió a sus partidarios en lo que se marca como el inicio de la campaña. Vamos a repasar parte de sus declaraciones. Queremos construir un movimiento cada vez más amplio, de todos los partidos y organizaciones de personas de buena voluntad que le quieran devolver la paz y la concordia a nuestro país. Ese es el sentido de nuestra unión, que sea progresista. Bueno, importante decir que en las encuestas que se han revelado este viernes, el exmandatario cuenta con un 44% de los apoyos, que son cerca de 15 puntos porcentuales por encima de Bolsonaro, que obtendría, al menos según las encuestas, el 31% de los votos. Hay que ver qué tan decidoras son estas encuestas finalmente para las próximas elecciones. Claro, hay que ver eso, pero vamos ahora a ver también lo que ha sucedido frente a lo que ha pasado en Cuba. Recordemos que ayer estábamos hablando de esta tragedia que sucedió en el Hotel Saratoga y aumentan durante esta jornada a 26 los muertos por la explosión que había dejado en este emblemático hotel en el centro de La Habana. El gobierno cubano ya confirmó este sábado el aumento de esas víctimas fatales. Ha dicho además que hay 64 personas que permanecen hospitalizadas. Este era uno de los hoteles más emblemáticos de la isla. Además de esto, entre las víctimas hay 2 turistas españoles. Recordemos, Aranza, que ayer se había dicho o se había negado por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que había algún tipo de extranjeros entre las víctimas. Sin embargo, hoy se confirma el fallecimiento de una turista española y otro que se encuentra entre los heridos en estado crítico. Según el más reciente reporte, hay 64 personas que fueron hospitalizadas después de esa explosión que vimos en el Hotel Saratoga. Entre ellos hay 50 adultos y hay 14 niños, porque recordemos que el inmueble que estaba pegado justamente a este hotel era un colegio que no fue evacuado a tiempo, porque eso prácticamente fue un accidente que se produce cuando estaban trasladando un balón de gas hacia este hotel, digamos que era gas líquido, y que por una fisura que se dio en la manguera de mantenimiento se termina dando esta explosión. Recordemos además que el presidente Miguel Díaz-Canel estuvo recorriendo también la zona del desastre y durante las últimas horas han continuado las labores de los rescatistas para ver entre los escombros si hay alguna persona con vida. Al menos en el día de ayer se hablaba de 13 personas desaparecidas. Ese balance se mantiene en esta estructura que había sido construida en 1880, que funcionaba específicamente como un hotel desde 1911, pero que en las últimas veces había sido restaurado como un hotel de lujo, había sido en 2005, y estos días se estaba preparando para una reapertura justamente el 10 de mayo, cuando sucedió esta tragedia. Claro, Andrea, quizás un accidente más bien doméstico de traslado de este gas, que finalmente impacta la consecuencia y la magnitud de lo que puede generar ese gas en los escombros, por ejemplo. Claro, y lo que dicen también es la falta de mantención que tienen los hoteles de este tipo en Cuba, porque finalmente era un hotel centenario, pero que había tenido una serie de remodelaciones y que de hecho se estaba preparando para reabrir al público. Y muchas de las autoridades aseguraban que no había sido una tragedia mayor, justamente porque no habían turistas. Y hoy seguimos hablando de temas que tienen que ver con el turismo y con estas zonas que están en riesgo. Nos vamos ahora para México, en donde al menos 2 personas fallecieron y 7 heridos dejaron una serie de ataques turísticos en esta zona de Cancún. Recordemos además que los hechos se dieron en la zona de bares de esta ciudad mexicana y las autoridades señalaron que se logró la detención de uno de los sospechosos de haber iniciado esta balacera. Eso es el sector en el donde se vivieron obviamente momentos de terror, tanto por parte de turistas como por los pobladores que tuvieron que resguardarse de las balas. Lo que ha dicho la policía mexicana hasta el momento es que se activó un operativo, un código rojo, como lo llaman en México, para dar con el resto de los involucrados de este hecho de violencia. Y en el estado de Quintana Roo, que además es uno de los más turísticos de México, porque no solamente tiene Cancún, tiene todo lo que es la Riviera Maya, se han dado al menos 106 homicidios durante lo corrido de este año y que están directamente vinculados a la delincuencia organizada. Vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con delincuencia. Nos vamos para Haití porque decenas de haitianos
salieron justamente a protestar contra esto, contra la delincuencia, específicamente en las zonas más marginales que se han convertido, Aranza, prácticamente en una guerra entre las pandillas para controlar esos sectores deprimidos de Puerto Príncipe, y esto ha provocado que decenas de haitianos salieran a protestar justamente en la capital. Se ha dado la protesta en el sector de Cul-de-Sac, que es el norte de la capital haitiana, en donde los manifestantes salieron a exigir la seguridad de los barrios que han quedado en medio de la guerra de pandillas. Marcharon, obviamente, portando ramas de árboles, y se ve ahí parte de lo que han sido estos barrios más deprimidos de Puerto Príncipe, en donde prácticamente la violencia ha dejado al menos 75 muertos en las últimas semanas. Son cifras que ha dado Naciones Unidas, y recordemos además que se ha vivido un repunte de la violencia específicamente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y este ha sido justamente uno de los temas, de los desafíos que está enfrentando el actual gobierno de Haití, que está liderado por Ariel Henry. Complicada y la situación que se está viviendo en Haití. Muchas gracias, Andrea, por todo este completo informe internacional de lo que ocurre en el mundo. Buenas tardes. Que estén muy bien, buenas tardes. Vamos a hacer nosotros una pausa y ya volvemos con más noticias en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. ...24 horas deportes. Ya, cortina de deportes, son las 2 de la tarde con 37 minutos, don Diego Mora, mucho de qué hablar. Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Exactamente, hay mucho de qué hablar, pero comenzaremos con Universidad de Chile, que jugará esta tarde un partido trascendental, vital, para un cuadro azul que está pasando por una crisis que incluyó la salida de su técnico Santiago Escobar, ya lo sabemos, y también del gerente deportivo Luis Rollero. El día de hoy va a enfrentar a Deportes La Serena, rival absolutamente directo en la lucha por el descenso. Sí, escuchó bien, Universidad de Chile va a jugar un partido el día de hoy por la lucha del descenso. Está a 2 puntos de esa zona, y el equipo que tiene 9, que justamente es Deportes La Serena, el rival del día de hoy de Universidad de Chile, que lo enfrentará a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, un partido absolutamente importante para el equipo de Universidad de Chile, que el día de hoy tendrá a Sebastián Miranda como técnico interino, tratando con sus herramientas, tratando de revertir este mal momento y tratar de hacer jugar a algo a este equipo de la U, que no ha tenido para nada un buen año, un buen comienzo de 2022. Escuchemos justamente a Sebastián Miranda, el técnico interino del día de hoy de la U. Hoy yo cuento con todos los jugadores, es decir, José María, Cristóbal, que en su momento también a lo mejor estuvo castigado, el mismo Junior, Nahuel. Yo hoy día cuento con todo el plantel para poder tratar de salir de este momento complicado, y en ese sentido te vuelvo a insistir, creo que más allá de lo específico, porque todavía tengo un entrenamiento que me falta con los jugadores como para ya tener, ellos sepan primero el 11, digamos, pero sí, yo cuento con todos los jugadores, ellos han demostrado una gran actitud, me han mostrado mucho respaldo hacia el trabajo y mucho respeto. Y Colo-Colo también está de regreso en nuestro país, dejando atrás al conjunto de Universidad de Chile, que ya sabemos enfrentará el día de hoy a Deportes La Serena en un partido importante. Y ahí está Colo-Colo, que ya regresó a nuestro país tras el duelo ante Alianza Lima, Juan. Sí, realidades distintas de dos grandes de Chile. Uno en la tabla abajo, el otro pasando un buen momento, pese a que todos dicen que lo de Lima fue una farra. Sí, totalmente una farra. Lo está pasando relativamente bien en Copa Libertadores el equipo de Colo-Colo, a pesar de estos 2 puntos que dejó pasar allá en Perú, pero aún está en carrera por clasificar a la siguiente fase del torneo continental, y va a enfrentar este fin de semana, el día lunes particularmente, a Curicó Unido, también pensando en su pelea por levantar un trofeo en el torneo nacional. Escuchemos al técnico Gustavo Quinteros en la previa de este partido y también analizando lo que ha sido el presente alto. No, porque ahora sí tenemos 4 días, así que en 4 días vos te podés recuperar mucho mejor. Hay que ver cómo terminaron los jugadores que venían tocados, cómo están entre hoy y mañana, sobre todo Cortés y Emiliano Amor, que son los que venían con molestias. Y si ellos están bien, vamos a jugar. Por supuesto que a lo mejor hay algún cambio, porque también tenemos que empezar a sumar minutos con juveniles. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. Nos vamos a revisar fútbol internacional, partido entre el Chelsea
y el Wolverhampton en el Stamford Bridge, fecha 35 de la Premier League. Lo comenzaba ganando el equipo Blue con este gol de Romelu Lukaku, que regresó a las canchas tras haber estado poco considerado por este hombre. Anotaba a través de lanzamiento penal, minuto 56, la anotación del ex hombre del Inter. Ahí está la reiteración. No adivina el lugar el portero, y es gol de Romelu Lukaku, que encontraría el segundo en minuto 58. 2 minutos más tarde, el 2-0 para el Chelsea, que lo ganaba cómodamente, lo ganaba tranquilamente en su casa. Ahí está el golazo de Romelu Lukaku, pero el equipo del Wolves encontraría el descuento en el minuto 79 con este gol de Francisco Trincao. Ahí está el zurdazo. Y en el minuto 97, 7 de descuento, y anotado Conor Cody para el empate del equipo del Wolverhampton. Se volvió loca la gente ahí que llegó al Stamford Bridge. Empate definitivo entonces el Chelsea, que queda a 5 del Liverpool y a 6 el Manchester City. Ambos tienen que jugar aún sus respectivos partidos en la Premier League. Y seguimos en el torneo inglés para revisar esta goleada del Manchester United, que sufrió en calidad de visitante ante el Brighton, que comenzó ganando con este tanto del ecuatoriano, a propósito hoy de la selección chilena, Moisés Caicedo, minuto 15. Un derechazo. No quieren en Ecuador, ¿eh? No quieren. No hay mucho cariño. Vamos a ver si Moisés Caicedo va a estar en el Mundial o va a estar la selección chilena. El segundo tanto, Marc Cucurella, minuto 49. El 2-0 para el Brighton. Ahí está la reiteración. Arriba, nada que hacer para De Gea. Luego vendría este golazo, zurdazo de Pascal Gross. Ahí está en el minuto 57. El 3-0, no lo podía creer Cristiano Ronaldo. Goleada frente al Manchester United del Brighton. Y el cuarto tanto, el definitivo, este gol dudoso de Leandro Trossard, minuto 60. Y la anotación para el 4-0 definitivo del Brighton ante el Manchester United en una nueva jornada de la Premier League. Oiga, vámonos al Master de Madrid. Sí, avancemos, vamos al Master de Madrid, porque tuvo un partido realmente importante el día de hoy, cuando vemos ahí el gol de el Napoli en el 1-0 frente al Torino, con esta anotación de Fabián Ruiz Peña en el minuto 73. El 1-0 del equipo napolitano. Ahí está el zurdazo y la anotación para el 1-0 en este partido. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. Y revisamos justamente, para cerrar el bloque deportivo, este partidazo entre Alcaraz, Carlitos Alcaraz, que derrotó al número 1 del mundo, Novak Djokovic, en un partido increíble. Daba la impresión en algún momento que ninguno de los dos quería ganar el partido. Lo llevaron a la tercera manga y finalmente fue triunfo por 6-7 en el primer set. Se quedó Novak Djokovic. 7-5 lo ganó en el segundo Carlos Alcaraz, y el tercero se quedó por 7-6. El español, la joven promesa del tenis español, le ganó a Novak Djokovic y es candidato a ganarse este Master 1000 de Madrid. Ya, don Diego, muchas gracias. Me quedo debiendo lo de Miami, la primera vez que se va a correr la Fórmula 1, un gran premio en Miami, pero eso lo vamos a comentar mañana tranquilito. Sí, porque ya viene el fútbol en TVN, O'Higgins ante Unión Española. Y por eso nos vamos rapidito. Así es, ya nos vamos, se acaba esta edición de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado en 24 tarde y siga, por supuesto, la compañía de Televisión Nacional de Chile. Buenas tardes. Chao. Hemos presentado 24 tarde.